lo que buscaba era de que yo quedara sujeto a proceso y no pudiera ser candidato, que mi nombre no apareciera en la boleta. Bueno, hasta de estos conservadores, cuando dije no me voy a parar, aquí los espero y voy a la cárcel, fueron del bloque conservador mandados por Calderón a pagarme la fianza para que yo saliera bajo fianza. Dije, no, me estaban pagando la fianza, pero quedaba yo sujeto a proceso. Cuando Luther King comenzó a luchar por los derechos civiles, fue a la cárcel porque se pasó un alto, supuestamente. Y una de las veces, sus abogados, ¿no?, le plantearon, pagamos la fianza, sales. No, aquí me quedo. Y muchas veces fue así. Yo les recomiendo a los dirigentes que los acusan, los persiguen, como era antes, ¿eh? Nosotros no perseguimos a nadie. Nada más que eso lo tengo que estar subrayando. Parezco disco rayado, porque si no, ¿cómo contrarresto a los que piensan que es lo mismo? Les recomiendo a los dirigentes, a los jóvenes, que cuando sean víctimas, y toco madera, porque no quiero que regrese el autoritarismo, que nadie padezca lo que padecimos nosotros, lo que enfrentamos nosotros. Pero si se enfrentan a una situación así, nada de amparo. No le dan caso a los abogados, porque el abogado lo primero que propone es ampárate. No, si no es un asunto jurídico o policíaco, es un asunto político. Cuando me metieron casi todo el Código Penal en el movimiento, en la defensa del petróleo en Tabasco, 11 delitos y órdenes de aprehensión, y sobrevolaban los helicópteros por encima de la casa. Agradezco mucho a dos mujeres que fueron a sacar a mis hijos y llevárselos a un hotel por la presión y todo. Pero lo que querían era que huyera o que fuera yo a buscar un amparo. No, no. Y no se atrevieron, Cedillo y Chauffet. Porque pues, estamos defendiendo una causa justa, defendiendo el petróleo. Entonces, todo esto es muy aleccionador. Estamos viviendo tiempos interesantes, muy interesantes. Y va a continuar la guerra sucia, lamentablemente, pero tampoco es algo nuevo.
Acuérdense del peligro para México, cómo nos robaron la presidencia 2 veces. Y estaba bastante complicado. ¿Saben? Cuando el desafuero lo que puso el que era de comunicación social de Salinas, Otto Granados, que en el gobierno anterior fue secretario de Educación y antes gobernador de Aguascalientes. O sea, fue secretario de Comunicación de Salinas. Luego con Zedillo, gobernador de Aguascalientes. Y luego secretario de Educación. Decía, cuando el desafuero, que iban a cometer un grave error si no me encarcelaban, porque Maquiavelo recomendaba que había que acabar, destruir completamente al enemigo. Lo decía Peorrio en un artículo, ahí en el nuevo libro lo recuerdo. Pasa el tiempo, se convierte en secretario de Educación, impulsa junto con Claudio X González, porque son los mismos que los conozco, aunque se disfracen, son los mismos, se ponen de acuerdo para llevar a cabo por la fuerza la llamada reforma educativa y desprestigian a los maestros, toda una campaña culpando a los maestros de que por eso no se avanzaba en la educación en México, cuando son una serie de factores que hay que enfrentar, como lo estamos haciendo, y nunca desprestigiar a los maestros, nunca se había hecho, nunca habían ninguneado tanto a los maestros como el gobierno anterior para imponer la mal llamada reforma educativa. Ahora no, ya estamos por terminar, no han dejado a los maestros de dar clases. Es un ambiente distinto, también lo tengo que estar subrayando, porque si no, se olvida. Bueno, recuerdo que decía Otto Granados, es que ya saben quién, lo que quieren es que se sigan vendiendo las plazas. ¿Saben qué le contesté? Que el único que vendía plazas era él, porque cuando fue gobernador vendió la plaza de toros de Aguascalientes. Entonces, Eso sí estuvo bueno. Hay que seguir polemizando, todo esto ayuda mucho. Yo tengo que terminar con la última parte, sí, de mi texto, porque es para los jóvenes. Ya termino con el presidente Juárez, porque aquí están las enseñanzas que debemos de aplicar. ¿En qué nos inspiramos en nuestra historia fecunda? En los ejemplos de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Ricardo Flores Magón, de Madero, de Villa, de Zapata, del general Lázaro Cárdenas. Eso es Me todo. va a tocar la semana próxima hablar del general Cárdenas. Ahora termino de contar lo que fue la obra del mejor presidente de la historia del país, de Benito Juárez. Cuando triunfan los liberales en la guerra de reforma,
Los conservadores acudieron al extranjero a buscar auxilio para su causa, es decir, incapaces de ganar por la vía electoral o por la fuerza de las armas. Un grupo de reaccionarios de nuestro país. ¿Por qué no pones el grabado donde están los que fueron a Miramar? Un grupo de reaccionarios de nuestro país apelaron al monarca francés Napoleón III y le ofrecieron el trono de México a Maximiliano de Habsburgo. Fue así como nos invadieron cerca de 30,000 soldados franceses del entonces ejército más poderoso del mundo. Ese enorme agravio hizo resurgir el más puro y leal heroísmo del pueblo de México, porque así se ha ido forjando nuestra historia. En esos momentos, en todas las regiones del país, en todas partes del territorio, se escuchaba la consigna de que no había término medio entre ser mexicano y traidor. O una u otra cosa. Mexicano o traidor. Es célebre el exhorto del general Ignacio Zaragoza previo a la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. A los mexicanos que se preparaban para defender al país de los invasores franceses. Les decía Zaragoza: tenemos ante nosotros al mejor ejército del mundo, pero vamos a triunfar porque ustedes son los mejores hijos de la patria. Y así fue. Es también célebre un telegrama en el que Ignacio Zaragoza le informa al ministro de Guerra del presidente Juárez, cito: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Miren, ahí están. Es que esto ayuda más, siempre. Las imágenes ayudan. Esa batalla, la de Puebla, y otras, como el heroico sitio de Puebla, que se llevó a cabo posteriormente, permitieron a Juárez ganar tiempo y preparar la retirada al norte para mantener en alto la dignidad de la República. A mediados de 1863, ante la imposibilidad de defender la Ciudad de México, la capital de la República, Juárez salió acompañado por los integrantes de su gabinete y un pequeño equipo de gobierno, resguardado apenas por un piquete de medio centenar de efectivos, 50 soldados. En el sencillo carruaje del mandatario viajaban los integrantes de su familia, empezando por su esposa Margarita, que estaba embarazada, y en otros carros iban los archivos de la República, indispensables para que el gobierno siguiera funcionando. Juárez sale a su peregrinar a la defensa de la República y entra Maximiliano. Y cuando llega Maximiliano, estos reaccionarios lo reciben
con fiesta en la Ciudad de México. Toda la aristocracia de ese entonces. Pero la carga más valiosa de esa pequeña caravana era intangible, era la dignidad nacional. Fue la dignidad la que convirtió la huida en resistencia, la debilidad material en fortaleza moral y la inferioridad en medios militares en la superioridad de la razón. Fue la dignidad la que convirtió en un ejemplo mundial la lucha del pueblo de México por su territorio, por sus instituciones republicanas, por su autodeterminación y por su soberanía. No es metafórico decir que el pequeño grupo que peregrinó por Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Santa Rosa, hoy Gómez Palacio, Durango, la capital de Chihuahua, y acabó literalmente orillado en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, llevaba consigo a la República. Todas las esperanzas de México las encarnaba un presidente indomable que ante traiciones, vacilaciones o propuestas de negociaciones indecorosas, llegó a contestarle en una carta a Maximiliano lo siguiente: es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud. Pero hay una cosa, le decía el presidente a Maximiliano, hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. A la postre, el imperio acabó por derrumbarse debido a diversos factores internos y externos. El más importante de ellos fue sin duda el tesón del gobierno juarista y la resistencia de la población mexicana en el terreno de las batallas. Un novelista francés, Georges de la Maré, reconocía que los partidarios de Juárez luchaban, lo cito textualmente, a la manera de las avispas que atacan, pican, echan a volar al primer movimiento de la víctima y vuelven una y otra vez. Es la guerra de guerrilla. Y pronosticaba el escritor en la época: mala guerra para los franceses. Pero del mismo modo, así como se luchó en cada región por defender a la patria, pensó que en el continente americano, esos son factores externos que siempre intervienen en estos procesos. El panorama previo a la invasión francesa también había cambiado, por suerte, que interviene mucho en política la suerte. En abril de 1865, el gobierno del presidente Abraham Lincoln logró la derrota definitiva de los esclavistas sureños y con ello ganó la guerra civil en la que había estado sumido Estados Unidos durante 4 años. Y no podíamos pasar por alto que aún en plena guerra de secesión, Lincoln apoyó al gobierno de Benito Juárez
en su lucha contra los invasores franceses. Dio refugio y protección a su familia y negó, Abraham Lincoln negó el reconocimiento, el gobierno de Estados Unidos negó el reconocimiento al régimen imperial de Maximiliano. Pero esto es 1865, 1867. Antes, 20 años antes, en 1847, Lincoln era diputado y dio prueba de su grandeza moral al condenar la invasión de Estados Unidos a México, siendo diputado en 1847. Y desde luego condenó el despojo de nuestro territorio. Lincoln criticó al presidente Polk de haber emprendido, con el apoyo de la Cámara de Representantes, una agresión injusta a nuestro país basada en mentiras. Cuando ese gran zarpazo, el representante entonces de Illinois, Lincoln, sufrió graves consecuencias políticas por su actuación, por su rectitud, por su honestidad. Lo acusó por Polk y sus partidarios de colaborar con un enemigo, con México. Lincoln perdió la elección al Senado y su partido en ese entonces, él pertenecía al Partido Republicano. Por eso hablo de que hay dos presidentes que debemos de recordar con afecto de Estados Unidos. Abraham Lincoln, que fue republicano, y Franklin Delano Roosevelt, demócrata, que fue el que respetó la decisión del general Cárdenas cuando se expropió el petróleo. Lincoln perdió la elección al Senado por esa represalia y su partido se quedó sin la mayoría en la Cámara de Representantes. Sin embargo, para fortuna nuestra, ya como presidente, Abraham Lincoln, 20 años después, desde los inicios de su mandato, recibió en su residencia al embajador mexicano Matías Romero, con quien acabaría forjando una cercana amistad. El presidente Benito Juárez y el presidente Lincoln, gigantes de la historia, abrazaron causas simultáneas y semejantes por la integridad de sus respectivos países, por la defensa de la legalidad y la justicia y por la dignidad de los seres humanos. Siendo ambos partidarios de la paz, tuvieron que escoger la guerra como el mal menor. Ambos enfrentaron situaciones críticas entrelazadas y las superaron con la fuerza enorme del apego a los principios. El apego a los principios. Si hay que optar, y esto es para los jóvenes, entre eficacia política y principios, no lo duden. Hay que decidirse por los principios. Si hay que optar entre el derecho y la justicia, no lo duden. La justicia. Decía Juárez, sin los principios, los hombres
no son nada. Ahora, parafraseándolo, diríamos, sin los principios, las mujeres y los hombres no somos nada. En fin, Benito Juárez García era un político excepcional, tenía muchas virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes? Era honesto, austero, patriota, y una virtud importantísima para los jóvenes también, una recomendación: ser perseverante. No renunciar nunca a las causas por las que se lucha. No claudicar. No en vano, el poeta, escritor Víctor Hugo escribe reconociendo que México se había salvado por un principio y por un hombre. El principio, decía Víctor Hugo, es la república. El hombre es usted. Ya terminamos con Juárez. El lunes vamos con Ricardo Flores Magón. Y vámonos a desayunar ya, ¿no? Ya, sobre los 15 fallecidos que han encontrado en las fosas clandestinas en Jacona los últimos 4 días, ¿qué se sabe? Alfredo, ¿sabes tú? Sí, platicamos con el fiscal, que es el que tiene el General de Justicia del Estado, que es quien tiene la información correspondiente, la dará a conocer en su momento. Hasta el momento no son 15, sino 8 los cuerpos. Información que me proporcionó esta mañana directamente el fiscal general de Justicia del Estado. Siguen las investigaciones y se darán los detalles, como siempre, cuando terminen todas las labores que se están haciendo en el lugar. Es la información que tenemos al momento. Gracias. ¿Qué información tienen que han causado bajas militares en una actividad de Marina? ¿Se les parece el lunes? Sí se está trabajando en eso. Sí estamos investigando. A ver, general, lo de los drones. Que conste que se atiende todo. Hasta con el riesgo de que el Universal nos cambie el sentido de la respuesta, pero vamos adelante. Sobre la cuestión de los drones, efectivamente pues, hemos tenido algunas agresiones con drones, y principalmente aquí en Michoacán es el estado donde se han incrementado, hemos tenido el mayor número aquí. También el uso de artefactos explosivos improvisados, también aquí en el estado, si mal no recuerdo, como 980 artefactos explosivos se han asegurado. Y esto nos ha llevado a tomar medidas sobre esto. Se ha estado viendo cuáles serían las acciones que nos llevarían a proteger más a nuestro personal, es decir, con adquirir tecnología que nos permita contrarrestar la acción de los drones, y también tecnología que nos permita la ubicación rápida de este tipo de artefactos explosivos y que eviten dañar a nuestro personal cuando está realizando actividades de reconocimiento o patrullajes en las áreas donde tiene presencia la delincuencia organizada. Ya tenemos un plan que se va a presentar al Gabinete de Seguridad para poder hacer contar con estas herramientas tecnológicas que permitan al final dar la seguridad que requiere nuestro personal. Bueno, no.
una precisión. Que están metiendo dinero justamente a esta campaña en contra de tu gobierno. Pues no, vamos poco a poco. O sea, si llevamos prisa, vámonos poco a poco. Pero sí ya tenemos información de gobiernos del bloque conservador, sí, que están participando en la compra de bots de publicidad. O sea, nada más que a ver si para el lunes, Jesús, tenemos ya más información. Y pedirles a todos, ¿no?, que nosotros padecimos mucho de la compra de voto, del fraude. ¿Se acuerdan lo que pasó aquí en Michoacán? Cuando empezó el contubernio de dos partidos que no los puedo mencionar porque me cepillan. El mismo día que hubo una elección en Michoacán, hubo una elección en Baja California con Salinas. Y allá se reconoció el triunfo. Y aquí, ¿saben qué fue? Lo que hubo, una gran represión. Porque ya empezaban a unirse. Y luego no nos creían a nosotros cuando hablábamos de cómo se llamaban. Y ahora ya, fuera máscara. Entonces, padecimos fraudes, ¿sí?, relleno de urnas, falsificación de actas, votaban los muertos, aplicaban lo que llamaban el AMPA de los mapaches electorales, el carrusel, el ratón loco. Desde luego, la operación Tamal, ¿sí?, el destape, el dedazo, la cargada, el besamano. Una vez, eso sí lo puedo decir sin mencionar, iban de un estado a otro con maletas de dinero para comprar votos. Me acuerdo que en Zacatecas agarran, porque habían de parte de nosotros, pues cazamapaches, y agarran a unos con maletas el día de la elección en Zacatecas y se meten a una oficina donde estaban con el dinero que era pues la prueba. Y empieza a salir humo de las oficinas. Quemaron los billetes. ¿Para qué? Eso ya se les olvidó a los que hablan que son defensores de la democracia, cuando eran los más tenaces violadores de los derechos de los ciudadanos. Nunca garantizaron elecciones limpias ni libres, nunca. Y cuando Salinas
muchísimos muertos en Michoacán, en Guerrero, por los fraudes. A mí me tocó llegar a dirigir un partido y creamos con lo que recibíamos de prerrogativas, de dinero del gobierno para el partido, creamos una fundación para entregar becas a viudas y a huérfanos de quienes habían perdido la vida luchando por la democracia durante el salinato. Muchos michoacanos. Entonces hay que estar refrescando, que si no se ponen su vestidito rosita, ¿no? Y salen ahí a decir, somos defensores de la democracia. Y el tema del reparto de gobernadores al estado de Michoacán a partir de todos estos fraudes, presidente, Michoacán es uno de los estados más afectados por el mismo tema del reparto financiero. Sí. ¿Qué ha pasado con esto? Pues está en la investigación, creo que en la fiscalía, pero ese es un caso. ¿Saben hasta quién recibía dinero de Michoacán, de los michoacanos? De dinero que se destinaba a la compra de medicinas. Compra de medicinas. Lo de Mola. Latinos. Por eso es el coraje, el enojo. Pero vamos a seguir luchando contra la corrupción. Pues que no debe de haber corrupción, cero impunidad, y denunciarlos, aunque con el Poder Judicial de ahora, no, está difícil. está difícil. Iba a decirlo de otra manera, como dicen los jóvenes, pero Está cabrón. muy complicado. Sin embargo, hay que seguir luchando, hay que seguir denunciando. Vámonos ya, vámonos. El Congreso del Estado de otorgar el artesano Choro Campo, usted dijo que lo pensaría en abril del 2023 No, admiro muchísimo a Morelos por lo que hizo y lo que escribió, dictó en los sentimientos de la nación. Sí. Admiro mucho a Melchor Ocampo, que decía, me quiebro pero no me doblo. Y decía que ahora aplica la frase, decía que el moderado más que un conservador más despierto. Y admiro muchísimo al general Cárdenas, mucho. Ya van a ver cuando corresponda hablar de él. O sea, ustedes deben de sentirse muy orgullosos por Morelos, por Ocampo, por el general Cárdenas y por el general Mújica, incorruptible, de primera, el revolucionario más íntegro. Y vaya que hubieron revolucionarios, bueno, de primera, Zapata, Villa, ¿sí? Los Flores Magón, Madero, Cárdenas, muchos, pero el general Mújica tiene un lugar especial. Además, en lo personal, a mí me
me influye mucho porque fue gobernador de mi estado, de mi tierra natal. Y lo que hizo fue excepcional. Hizo dos cosas, hizo muchas, pero les cuento así rápido dos. Una empresa extranjera se había apoderado de una isla en el río Sumacinta, 30,000 hectáreas, y habían despojado a los campesinos. Y llegó el general Mújica, 1915, de gobernador, y le devolvió la tierra a los campesinos. Y los empresarios extranjeros fueron a acusarlo con Carranza. Y Carranza le mandó un telegrama al general Mújica ordenándole que le devolviera la tierra a la compañía extranjera. Y la respuesta de Mújica fue: no puedo hacerlo, porque traicionaría mis principios y mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Prefiero renunciar. Y le presentó la renuncia. Afortunadamente, Carranza dio marcha atrás y así se fundó el primer ejido de mi estado. Esa es una. Dos, cuando llega el gobernador, no había en la caja nada, solo deudas. Y cuando termina, deja dinero en la caja y hace obras importantísimas. Y aquí hablo de eso, porque él mismo cuenta cómo le hicimos, con algunas pequeñas reformas y no permitiendo la corrupción. No. Los llevo aquí, en mi corazón. La cuestión de seguridad en Michoacán, ¿cómo la ve para el proceso electoral? Yo espero que las cosas se lleven a cabo en paz, en tranquilidad. Lo deseo mucho. Sí, muy lamentable, y tenemos que buscar que eso no se repita y todos ayudar, todos ayudar, y un abrazo a los michoacanos y que viva Michoacán. Hola, Chiqui.